del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen. Hacer o no hacer. ¿Dónde reside el delito? A veces la acción condena. Otras, el silencio es cómplice. Esto es acción u omisión penal. Empezamos. 2025. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Acción u Omisión Penal. El arte del proceso no es esencialmente otra cosa que el arte de administrar las pruebas. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes en su programa Acción o Omisión Penal. En esta ocasión con un programa especial, con el grupo que lleva mi compañero, el doctor José Alejandro Andrade Páez, aquí en la Facultad Judicial de Derecho Tributario, y que pues es un honor tenerlos aquí y que estén presentando este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saluda su atento y seguro servidor. Un día más, una transmisión que afortunadamente nos ha ido muy bien. Los números de la última transmisión fueron excelentes. Se culminó un periodo de una anuencia internacional. Tuvimos españoles diversos, juristas españoles muy distinguidos, de Latinoamérica, de Centroamérica, Sudamérica. Así es. Todo estuvo excelente, todo camino a Toledo, España, en la cual el evento pues, también fue todo un éxito. Y ahora vamos a empezar un ciclo de programas en los cuales va a entrar la parte académica. La parte académica por esta gente, estos abogados que más allá de quedarse con una licenciatura, bueno, pues están yendo ahora sobre la maestría. Así es. Lo cual es algo académicamente muy distinguido. Y pues bueno, ellos ya nos irán a platicar poco a poco. Pero pues antes de empezar a las presentaciones con relación a este grupo de abogados que están hoy con nosotros, me encantaría hacerles una cordial invitación a nuestro próximo evento. Ya estamos organizando nuestro próximo evento que va a llevarse a cabo en el Senado de la República los días 2 y 3 de diciembre. Por ahí ya en nuestras redes sociales están los banners y los números para que puedan inscribirse. Va a ser un simposio jurídico penal que va a estar enfocado ya a lo que es el compliance. Es la culminación de una serie de eventos que hemos tenido a lo largo del tiempo y que están terminando precisamente con este compliance. Así es, un evento que notablemente se va a distinguir mucho este concepto por los ponentes. Así es. Que tienen una trascendencia histórica, jurídica de lujo, ¿no? Así es. Vamos a tener al presidente del INCAM, Ilustre Nacional Barra de Abogados, Albertico Guiento Sierra. Vamos a tener a Carlos Daza. Así es, vamos a tener a Carlos Daza. Por ahí también va a estar el doctor Sergio Suárez Daza, que es académico del INACIPE. Tendremos también a un doctor que se encarga precisamente de formular, de hacer, de revisar y de dar seguimiento a todos estos instrumentos académicos jurídicos que precisamente nos proporciona el INACIPE, el doctor Cuauhtémoc Merino Gallegos. Por ahí va a estar también nuestro queridísimo amigo Jafet Arriola González, el doctor Jafet. También estará con nosotros el doctor Reinaldo Reyes. La verdad es que tenemos bastante buena calidad. Así es. 2 y 3 de diciembre. Por ahí nos pueden ver el promocional, los banners para poderse inscribir en Búho Andrade en Facebook o Corporativo Jurídico Andrade y Asociados. Ya están los banners, ya están los números para que se puedan inscribir, están las inscripciones abiertas, es cupo limitado.
obviamente se les da preferencia a las personas que vienen que nos ven aquí en este programa y que vienen de lo que es la barra de profesionales especialistas en Derecho Penal. Muy bien. 2 y 3. Así es. Y 4 tenemos juguetes. Así es. Un diciembre muy ajetreado, creo. Pero sí, así es. El día 4 de diciembre también tenemos por ahí alrededor de la 1 de la tarde la presentación ahí en TV Azteca para llevar juguetes al juguetón. El cual están todos invitados. Así es. A contribuir con su juguete. Así es. Muy bien. Pues vamos a dar inicio, vamos a saludar a nuestros invitados académicos del día de hoy. Así es, pero antes de entrar a las presentaciones también quiero pues plantear el tema de este programa. El tema de este programa va a ser la presentación de la prueba en el sistema penal adversarial. Un tema bastante interesante también, como todos los que presentamos, y en esta ocasión va a ser dada por pues estos juristas que pues están yendo más allá con sus estudios académicos. Y además que vienen de distintas partes de la República. Así así es. Y pues para presentarlos, me encantaría presentar primero a los que están aquí en cabina para que nos saluden, para que nos digan de dónde vienen y pues un poquito de ellos. En cabina tenemos a la licenciada Jade Yasmín Velázquez Holguín. Muy buenas tardes. Hola, licenciada. buenas tardes. Sí, soy la licenciada Jade Yasmín Velázquez Holguín. Yo vengo de aquí de la Ciudad de México. Pues recién egresada de la licenciatura en Derecho. Es un placer estar aquí con ustedes y conocer a grandes abogados. Así es, Bienvenida. muchísimas gracias, bienvenida. Gracias. Asimismo tenemos al licenciado Rafael Ávila López, que también nos acompaña desde aquí, desde cabina. Muy buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes, doctor, buenas tardes, compañera Jade. Es un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio. Yo vengo del estado de Morelos, soy abogado litigante y estamos aquí presentes para compartir el conocimiento. Así es, muchísimas gracias. Bienvenido. Un gusto. También por ahí en línea tenemos al licenciado Néstor Troncoso González. Muy buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes y buenas tardes a su auditorio. Pues como ya bien lo mencionó, mi nombre es Néstor Troncoso González, soy presidente del estado de Tamaulipas y es un verdadero honor participar con ustedes. Muchísimas gracias. Por ahí creo que no se ve la cámara, si la pueden encender para que los veamos todos aquí en el radio. También por ahí tenemos al licenciado Javier Zavala Gutiérrez. Muy buenas tardes, licenciado. ¿Nos escucha, licenciado Javier? Creo que no nos escucha. Tenemos problemas por ahí con el audio, pero perfecto. Ya está con su cámara abierta, el señor Néstor. así Muy bien. es. Bueno, pues vamos A dar inicio. Muy bien. Tenemos el título de hoy. ¿Qué tan importante es en nuestro actual sistema de justicia penal oral acusatorio? Ya no es para nada nuevo, ya es actual, pero seguimos teniendo desgraciadamente muchas situaciones, muchos vicios, sobre todo dentro de la praxis. La prueba la vamos a tener como una columna vertebral en nuestro sistema. Si no hay prueba, pues definitivamente no hay procedimiento. Es una situación bastante importante. En nuestro actual sistema, recordemos que tenemos distintas partes, 4 partes que prácticamente nosotros las hemos ido analizando, que es la etapa de investigación, la etapa intermedia, la etapa de juicio oral, y nosotros ponemos todavía una cuarta, que es la de ejecución, toda vez que existe un juez de ejecuciones en la actualidad. Y la prueba va cambiando de nombre y de utilidad procesal de conformidad con la necesidad de la teoría del caso de todos y cada uno de ellos. Entonces se convierte en parte íntegra y esencial para todo nuestro procedimiento de justicia, y de eso vamos a hablar.
Pero antes, sí me gustaría que la gente, todos aquellos que nos escuchan y nos ven en este programa, primero cada 15 días, después ahora cada 8 días, dada la aceptación que hemos tenido, nos gustaría que los conocieran. ¿Qué podemos entender? ¿Cómo podemos conocer a Jade, a la licenciada Jade? ¿Quién es la licenciada Jade? Bueno, pues yo soy, anteriormente estudié otra carrera, licenciada en nutrición, y puse un negocio, tengo un negocio, un spa, ahora un poco grande. Yo lo llamo mi empresa o mi pequeña empresa. Mi spa se llama Tu Espacio. Ya me aventé un comercial. Se llama Mi Espacio. Nos dedicamos a todo lo que es faciales y corporales. Pero entrando en materia ya de derecho, decidí estudiar esta carrera justamente porque me gusta, me llama la atención, y toda mi vida pensé que podría yo ser una buena abogada. La gente cree en mí. Siento que tengo ciertas habilidades para realizar esta enseñanza, para poderle dar a la gente que cree en mí un poco de lo que es el derecho, y cómo no, justicia también para aquellas personas a las que pues la vida no les ha sido tan justa. Tengo 42 años, bueno, voy a cumplir 42 años, tengo 2 hijas. Actualmente pues me considero de cierta manera empresaria por este negocio, me ha ido muy bien. Sigo creciendo, y pues ahora estoy haciendo la maestría en Derecho Penal, porque en algún momento quiero ejercer, y me gusta mucho esta materia. He estado trabajando mucho en ello para poder pues ayudar a crear este tipo de justicia a la gente que esté a mi alcance. Gracias. Perfecto. Ya tenemos que ir meterte mis arruguitas. Claro que sí. ¿No? Sí, claro. Es algo muy, muy importante, fíjense nada más. Ya tenemos la licenciatura. Y esto es algo que siempre lo decimos a los alumnos de clases, ¿no? Ya tenemos la licenciatura. Los códigos de procedimientos nos exigen única y exclusivamente la licenciatura, la cédula profesional, ¿no? Sí. En licenciatura. Más sin embargo, ese énfasis de seguir estudiando, de seguir teniendo ese conocimiento y llegar a algún punto. La maestría no es otra cosa más que especializarse en las materias o la materia que sea de nuestra preferencia. Pero pues, por ahí yo creo que más bien es un escalón, ¿no? Es un escalón para llegar a la grande, y yo creo que pues todos nos merecemos, después de ya haber atravesado toda el historial estudiantil, pues bueno, esa oportunidad de llegar a ser investigador es fascinante. Muy bien, tenemos aquí también al licenciado Rafael Ávila. ¿Quién es Rafael Ávila? Rafael Ávila es una persona que se ha dedicado al estudio, al mundo normativo. Ingresé en mis estudios de licenciatura en el estado de Morelos y terminé la carrera de licenciado en Derecho. Después recorrí un camino de posgrados. Tengo una maestría en Derecho en Ciencias Penales y Criminalística. Tengo un doctorado en Derecho Penal. Tengo un postdoctorado en Derecho. Terminé una maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Una especialidad en Procesal Acusatorio. Tengo estudiando un doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral. Cursando un doctorado en Derecho Penal Constitucional. Y actualmente también cursando esta maestría en procesal penal. Eso me ha llevado realmente entonces a andar de los posgrados, la especialización más que nada, pues viendo la falta de certeza, la falta de conocimiento de los operadores jurídicos, ¿no? Precisamente en materia penal. Yo cuando ingresé en ese camino jurídico, pues en el despacho donde yo me formé, pues manejamos todas las áreas, civil, penal, laboral, familiar y todo, ¿no? Ingresa uno a la cuestión empresarial y ahí ya nos van pidiendo las especialidades, ya nos fueron repartiendo a ver si se quiere dedicar y nos fueron dando ciertas tareas, y eso me obligó, es un gusto, un placer estar dentro de las aulas en una especialización como es en materia penal, ¿no? En materia procesal penal. Entonces, todo este andamiaje del conocimiento
pues es derivado a veces de las necesidades que requiere el país, las necesidades que requieren las empresas, de la persona física. En materia penal, pues tiene que ver mucho con la libertad, con el patrimonio, con los derechos y demás, ¿no? Entonces, todas estas situaciones se ha llevado a tener actualizado en el conocimiento y conocer todo ese bagaje jurídico para tener una mayor profesión, mayor conocimiento y dar resultados al cliente. Nada más. Muy bien. Nada más. Nada más. Sí. Me encanta porque su hobby es estudiar. Es que ese debería de ser el hobby de todas las personas. Pero bueno. Tenemos a licenciado Néstor Troncoso, el responsable del tema, por cierto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, realmente yo me inicié en el ámbito del derecho ya hace mucho tiempo. Inicié con la carrera de psicología hace cerca de 25 años. Y ahí me empecé a desempeñar con la cuestión de la psicología forense, para lo cual tuve que estudiar una maestría en criminología, lo cual me llevó al derecho, y posteriormente pues me gustó el derecho, me apasiona actualmente el derecho, y hice la licenciatura en derecho. ¿Qué me gustó de los derechos humanos, del derecho? Pues más que nada el tema de los derechos humanos. Conjugando la psicología con el derecho es una manera de devolverle la dignidad a las personas, lo que reza tanto el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y le damos mucha importancia a la igualdad, pero poca importancia a la dignidad. Y el derecho, al igual que la psicología, es una manera de devolver la dignidad a las personas, la presencia, el espacio por estar en esta vida de una manera digna, de una manera presencial, sin que nadie lo obligue, lo desplace o le viole sus derechos, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, allí ya lo demás es historia. He realizado varios cursos, especialidades, realicé la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, y actualmente estoy cursando la maestría en Derecho Penal. Muchas gracias. Muy bien, nada más. Sí. Tenemos excelentes invitados el día de hoy. Así es. Y pues ya entrando un poquito más a lo que es el tema, nosotros tenemos que entender que venimos de un sistema viejo, porque así lo denominamos nosotros, claro. Un sistema inquisitivo, y estamos entrando a un sistema nuevo en donde ya las pruebas, como bien lo dijo el doctor, son parte íntegra para llevar un proceso, para llevar un debido proceso. Y entonces encontramos que empiezan a cambiar este tipo de vertientes, porque teníamos un artículo 20 constitucional en donde nos decía que el único que podía aportar pruebas era el Ministerio Público. Pero con este cambio que existe en nuestro sistema procesal, entonces ya entramos a un modo en donde no nada más el Ministerio Público puede presentar pruebas, sino también las partes defensora, la parte la víctima, o sea, todos los que estén involucrados dentro de este proceso pueden presentar estas pruebas. Pero, pues, ¿qué nos pueden decir de esto nuestros invitados? Claro, abrimos. Bueno, pues yo lo que he estado como investigando es que anteriormente en el proceso que era inquisitivo, pues la mayor parte de la prueba o la carga se solicitaba por medio del interrogativo nada más, ¿no? Y ahora ya hay una serie de pruebas que podemos aportar, desde periciales, documentales, y ahora memorias, mensajes. Ya tenemos una variación en cuanto a poder dar nosotros las pruebas para que podamos tener o recaudar mayor información a comparación del proceso que se llevaba antes, que nada más a veces hasta con el interrogatorio era la prueba suficiente que se había. Bueno, es lo que yo he estado investigando por mi cuenta, y lo que yo entendí un poquito como más del tema, ¿no? Es lo que puedo yo aportar. Claro, muchísimas gracias. Rafael, su turno.
Un gusto. Nosotros todavía nos tocó trabajar con el sistema inquisitivo. Ahí la prueba, pues la prueba era tasada, ¿no? Reinaba ahí la confesión, un sistema donde prácticamente el Ministerio Público se convertía juez y parte. Existía la famosa averiguación previa. Todos los pruebas que se recababan en esa etapa, pues prácticamente eran únicamente con la dirección del Ministerio Público, ¿no? Con esos datos de prueba, con detenido sin detenido, pues pasaba al juez penal, que se secretario de acción penal, y prácticamente con esas pruebas que se realizaban en averiguación previa, pues eran parte fundamental para la orden de aprehensión, para el auto de formal prisión, para las conclusiones acusatorias y para la sentencia. Es decir, que prácticamente la actividad de la defensa pues no se le permitía, porque pues existía la famosa prueba confesional que era arrancada a través de las torturas. Tuvimos una infinidad de asuntos en esa materia, en ese sentido, y pues era complicado desvirtuar la confesión, ¿no? Porque pues hay un principio de inmediatez procesal, y esas declaraciones, como eran recabadas por el Ministerio Público de manera unilateral al momento del hecho, pues se les daba un valor predominante durante todo el proceso, ¿no? Entonces todo lo que se establecía en la averiguación previa pues era suficiente para la autofranprisión, para conclusiones acusatorias, para la sentencia, para la apelación y hasta el amparo, a ver cómo ahí nos iba, ¿no? Era un gran debate porque bueno, se establecía en el amparo por las violaciones en esa época, ¿no? de cuestiones procesales del debido proceso, y era ahí como que la participación de la defensa pues era prácticamente nula, ¿no? Bien, la reforma del 2008, con este sistema penal, pues cambia, ¿no? Tenemos un sistema garantista, un proceso penal acusatorio oral. Aquí sí la carga de la prueba, ¿no? Le corresponde al Ministerio Público, lo establece la Constitución, lo establece el artículo 130 del Código Nacional. Hay principios, ¿no? Ahora sí, donde el principio de mediación de todas las audiencias, pues tiene que estar presente el juzgador, el juez de control. Principio de contradicción, ¿no? Que antes, pues prácticamente en el sistema inquisitivo, pues el que llevaba a cabo la audiencia era el secretario, ¿no? El auxiliar, ¿no? Ahora no, ahora bajo el principio de publicidad y contradicción, el principio de mediación de continuidad, pues cambia todo ese sistema, ¿no? Y de acuerdo al artículo 20 constitucional, pues establece de una manera expresa cuál es el objeto del proceso penal, ¿no? Y es lo que acaba de comentamos aquí en esta sala, pues que por ahora se busca como objeto del proceso penal acusatorio oral es el esclarecimiento de los hechos. Y ahí viene una cosa importante porque se entiende que todas las partes procesales pues, tienen que trabajar con los hechos. El problema es que pues trabajas con el hecho, pero si no recabas, no la vinculas con la prueba, con el dato de prueba, con el medio de prueba, pues ¿de qué te sirve tener hechos? Si no los puedes verificar, no los puedes corroborar con algún dato medio de prueba o prueba, ¿no? Dependiendo de la etapa procesal, como ya se argumentó, ¿no? Esas denominaciones también están reguladas en el Código Nacional en el artículo 261, ¿no? Ya te habla de que es un dato de prueba, que es un medio de prueba y que es una prueba. Y en qué etapa, ¿no? Procesal se va a hacer valer, se va a proponer, se va a ofertar, se va a deshogar, ¿no? Y las etapas procesales, pues nos habla el artículo 211 del Código Nacional, ¿no? Que habla de las etapas que ya comentamos, ¿no? La etapa inicial, la etapa intermedia, la etapa del juicio oral y la posible cuarta, que es la de ejecución penal. Entonces, hablar de la prueba es muy importante porque pues, la prueba tiene que estar forzosamente vinculada con el hecho fáctico, ¿no? Con el hecho y con esas proporciones fácticas, tiene que haber una relación, ¿no? Y aquí donde hablamos, como decía el doctor, pues tenemos que hablar de la teoría del caso, esa estrategia de litigación, ¿no? Tengo un hecho, ese hecho lo tengo que adecuar forzosamente a una teoría jurídica, a un tipo penal, a un elemento de delito, y luego ahora sí con qué lo voy a probar. Y ahí es donde surge la prueba, ¿no? El medio de prueba o prueba, ¿no? Entonces, es relevante conocer la prueba, porque pudiera tener ustedes hechos, ¿no? Importantísimos, pero si no los vincula con la prueba, pues esto no se cumpliría con el objeto del proceso penal, que es pues, el esclarecimiento de los hechos, que tiene que ver también que el culpable no quede impugne, y con la protección del inocente y con la reparación del daño. Muy bien. Muy bien. Excelente. Nos habla
nos habla de la confesional, que dice, antes se obligaba. Me hizo recordar al negro Durazo. Sí, Especialista sí, en la sí. materia. Dicen por ahí nuestro negro Durazo, ¿cómo lo extrañamos? Sí, claro. Sí, no, y es que antes precisamente lo que dice, o sea, era audiencias en las que decían, pues eres culpable porque tú mismo lo dijiste y atrás era una serie de, ¿cómo decir?, arbitrariedades que pasaban encima de las personas para sacar precisamente esa confesión, ¿no? Entonces, Durante muchos años la reina de la prueba, ¿no? así Se regía es. por el principio de culpabilidad. Así Y ahora tenemos la es. presunción de inocencia. La ¿no? presunción de inocencia. Muy bien. Sí, son distintos conceptitos que vamos a irlo platicando poco a poco. Pero ahora es el turno de nuestro invitado, el licenciado Néstor Troncoso. Adelante, licenciado, lo escuchamos. Pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Y bueno, ya dijo gran parte del procedimiento, compañero Rafael, de la presentación de la prueba dentro del procedimiento y los principios que la rigen. Entonces, aquí nada más añadiría, ¿verdad? La prueba, cómo se va desarrollando, cómo es bastante interesante que desde la investigación inicial la presentación de la prueba tiene que ser, es obligatoria. Se va al lugar de los hechos, o se analiza la persona, o se evalúa a la víctima, y sobre de esos datos de prueba, dice el código que que existan suficientes datos de prueba que acrediten la posible comisión de un delito con apariencia de delito, mejor dicho, no la posible delito, sino la apariencia del delito. Entonces, esto yo pondría de ejemplo, ¿verdad? La presentación de la prueba psicológica, que es de las más debatidas en todo el procedimiento, desde la investigación inicial hasta la etapa de juicio, e inclusive tiene una bastante influencia dentro de la etapa de ejecución de sanciones. ¿Por qué esta prueba? Porque al final de cuentas la prueba psicológica se ha convertido en uno de los medios probatorios más relevantes en el sistema penal acusatorio y adversarial de México, especialmente en delitos que involucran violencia, y me refiero a violencia de todo tipo, ya sea violencia de género, violencia familiar, cualquier tipo de violencia, violencias emocionales, capacidad, la prueba psicológica, yendo un poco más allá, tiene que acreditar o tiene responsabilidad de acreditar la capacidad volitiva del individuo o la incapacidad o la no capacidad, ¿verdad?, que tenía para enfrentar a la justicia. El juez o el Código Nacional de Procedimientos Penales y el sistema de justicia penal reconoce que este instrumento científico es capaz de aportar conocimientos especializados y que cualquier pericial puede influir, me refiero a la pericial en psicología, puede influir para valorar los fenómenos de naturaleza psicológica y por tanto del delito. Entonces, en la presentación de la etapa intermedia, por ejemplo, antes, en la investigación complementaria, la contraparte, si la víctima ya presentó una evaluación, una pericial en psicología, y eso fue suficiente para vincular al imputado, entonces ya en la investigación complementaria el imputado tiene la oportunidad de presentar ya sea una metavaloración, una valoración psicológica, o en su defecto también solicitar una valoración psicológica para sí o para la víctima. Entonces, ya cuando se debate en la etapa intermedia, ¿verdad? Ahí se va a ver precisamente, se debate mucho esta prueba. ¿Por qué se debate mucho? Porque tiene que cumplir muchos estándares, muchos requisitos esta prueba para decir, a ver, si fue un menor de edad al que evaluaste psicológicamente, ¿cuáles eran las formalidades que tenías que cumplir? Bueno, que estuviera presente el procurador del sistema de la familia, el del DIF, que estuviera presente su abogado, que estuviera presente un familiar. Si uno de esos elementos está ausente, entonces se considera una prueba ilícita. No está cumpliendo con los estándares. Ahora otra persona que diga, bueno, yo ya soy mayor de edad y quiero llevar a cabo esta prueba, tiene que firmar un consentimiento porque su
La información que está en esa prueba no va a ser confidencial, tiene que ser debatida en una audiencia. Si no está ese consentimiento informado, obviamente es una prueba que no puede ser debatida y se va a desestimar. Una vez que llegó ya la etapa de juicio, pues las contrapartes ahí tienen que valorar también en el ejercicio de la contradicción por qué se aplicaron esas pruebas, si es que existen, y si no existen, bueno, pues lástima, ¿verdad? Gracias por haber participado, pero cada prueba que se aplica, ya sea el imputado o la víctima, va a ser debatida, pero también primeramente, antes que todo, va a ser debatido la capacidad del perito, y esa capacidad del perito la tienen que acreditar bastante, de una manera muy estricta. No puede ser un psicólogo educativo, no puede ser, debe tener experiencia, y en base a la experiencia, ¿verdad?, tiene que desarrollar la prueba, pero sobre todo tiene que tener conocimientos de derecho. Una vez que ya se realizó el debate y que pasó la prueba, bueno, los jueces tienen que valorar de una manera libre y lógica y en base a las máximas de la experiencia o el pensamiento racional, la sana crítica racional, qué sé yo, ¿verdad? Las técnicas que ellos utilizan para valorar si realmente esa prueba es pertinente para acreditar el hecho que la ley señala como delito, concatenado junto con otras pruebas que se van a aportar. Pero ahora si nos pasamos a la prueba a la ejecución de sanciones, ¿cómo influye esta prueba? Esta prueba influye, al igual que la de criminología, la de trabajo social, es si la persona está apta para realizar una reinserción social, si está apta para convivir nuevamente con la sociedad. ¿Y cómo se valora eso? Bueno, pues que no tenga rasgos patológicos. Se hace un diagnóstico cuando es necesario hacerlo y cuando no se llega a una conclusión si está apto o no. Entonces, la prueba, desde el primer momento, desde una investigación inicial hasta la ejecución de sanciones, tiene una importancia vital en este sistema. Aquí me refería a la prueba psicológica, pero en esto entra criminalística, criminología, trabajo social, entran informática, varios peritos que entran, y todas las pruebas tienen que ser debatidas de una manera exhaustiva, ¿sí? Por eso, como decía el compañero, el que expuso anteriormente, que tienen que ser expertos en la materia. No puede ser cualquier abogado que llega y litiga, con sin que nadie se sienta ofendido, aludido, ¿verdad? No puede entrar a este camino del derecho penal, en este nuevo sistema penal acusatorio, cualquier abogado que únicamente por tener licenciatura y ya litiga en el ámbito familiar o en el ámbito laboral pueda adentrarse en este mundo. Aquí hay que tener una preparación bastante amplia para poder no solamente presentar la prueba, sino conocer de la valoración de la prueba, conocer la evaluación de la prueba. Hay otros sistemas, por ejemplo, nuestro sistema es el penal acusatorio, sistema adversarial, pero por ejemplo en Estados Unidos tenemos el sistema verdad por jurados. Y allí quien valora realmente si es culpable o no, guilty, es el jurado y no el juez. El juez es una especie únicamente de conductor técnico, de moderador, y es el que emite la sentencia al final. Entonces, en México, afortunadamente, no existe eso, no se ha permitido, precisamente porque un jurado puede crear sesgos cognitivos, puede tener una distorsión o crear una simpatía con el acusado o con la víctima, y entonces distorsionar la valoración de la prueba. En eso consiste precisamente saber valorar una prueba y tener una ética bastante firme, bien determinada, para poder realizar la valoración de cualquier prueba sin que nosotros intervengamos, sino que sea un método científico, sea un método ético, sea un método completamente racional, que nos pueda llevar a la conclusión si esa prueba realmente es prueba, o si realmente es algo que están inventando, o el testigo está mintiendo, o fue aleccionado. Todo eso influye, ¿verdad? Entonces, bueno, yo cierro con este ejemplo, ¿verdad?, de
de la presentación de la prueba en materia de psicología, pero como ya lo dije, esto se aplica ante todos los peritos y todos los datos de prueba, todas las pruebas, todos los medios de prueba, es el mismo procedimiento. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias, abogado, excelente posición. Qué tan importante es la psicología, ¿no? Tenemos un sistema que debiera de interesar muchísimo, porque cuando llegamos en nuestra teoría del caso, todos los abogados hacemos nuestra teoría del caso para empezar la plática, y muchos de ellos incluso lo vendemos al mismo cliente, ese estudio, esa estrategia, ¿no? Esa columna vertebral del procedimiento. Ya tenemos los hechos, ya investigamos, porque además como abogados actuales, abogados modernos, ya tenemos que salir a la calle a hacer tecnicismos, ¿no? A investigar también nosotros, ver qué postura podemos tener. Ya tenemos nuestro chisme organizado, por cierto. Así es, chismecito. No, tenemos nuestro chismecito organizado. Sí, no, es que todavía institucionalizado. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Ya lo que dijo Chonita, lo que dijo la abuelita, lo que dijo el vecino, el que pasó dijo, caminando, lo que dijo la mamá, ¿no? Sí. Mi hijo será ratero, pero no asesino, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimas cosas y todo eso lo llevamos a una praxis. Al momento de llegar ya a nuestra teoría jurídica, pues tenemos que considerar nuestros elementos normativos, nuestros elementos objetivos. Y cuando llegamos a los elementos subjetivos, ¿qué problema es en la praxis? No sé si les haya pasado, porque cómo lo incorporamos, y ahí es donde muchos abogados se quedan atrás, ¿sí? Por ahí en que fue un simposio, si no mal recuerdo, en la época del COVID, decía Santori en una de sus ponencias, argumentando este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cuáles son los elementos subjetivos del delito? Que si los tomáramos en cuenta al 100%, pues cuántas atenuantes habría que pudiéramos considerar al respecto, ¿no? Y es una situación que se tendría que analizar, porque si nos vamos a una situación práctica, ¿ustedes creen que realmente los jueces tomen en cuenta esos elementos subjetivos? Digo, al 100%, una cosa es de que ya ingresamos a la perito, ya le hicimos las preguntas, repreguntas, ya nos dijo que su método es el científico, siempre es lo mismo que dicen, científico, bueno, está bien. Les hacemos las repreguntas, hacen un poquito de bolas y bueno, hay muchísimas situaciones, pero realmente el juzgador, y no estoy hablando del bienestar, estoy hablando en genérico, ¿sí? Aquellos juzgadores realmente estarán en una situación óptima para considerar esos elementos subjetivos del delito. Déjame le digo que creo que usted leyó la mente de el doctor Ramón Ramos Becerril, que precisamente nos está viendo. Un agradecimiento, los manda a saludar, dice que es un excelente programa y que agradece que estén juristas como ustedes aquí en este programa, y precisamente él comentó esto: ojalá nuestros jueces tuvieran estos principios, ojalá nuestros jueces tuvieran esta praxis de verdad valorar la prueba como se debe de valorar y meter todos estos pues sí, todas estas partes de la manera correcta para llegar a una resolución certera, ¿no? Pero pues, ¿qué les decimos? Saludos, hermanito, el doctor Ramón, siempre leal con nosotros, ¿no? Así es. Muy bien, saludos, mi hermano. Pues vamos a empezar. ¿Qué opinan primero las damas? Adelante, compañero. Ay, pues yo soy de muy poco opinar. Apenas estoy iniciándome en esto y la verdad es que ahorita estoy todavía en pañales, pero con toda la disposición de escuchar y de absorber y de aprender. Sin embargo, pues tengo un juicio propio, ¿no?
tengo un juicio y en él puedo observar que el nuevo sistema pues es más justo. El nuevo sistema es más justo. Eso de los jueces pues del bienestar no puedo opinar mucho, opino muy poco de ello. Sin embargo, pues reitero, ¿no? Estoy en pañales y estoy completamente como una esponjita, absorbiendo todo el conocimiento, todo lo que me puedan aportar y pues ya. Eso es lo que puedo por el momento decir. Digo, al final de cuentas, hay un tema muy importante, ¿no? La mujer. O sea, ¿hasta dónde estamos considerando el tema psicológico cuando consideramos a la mujer? O sea, la mujer es atacada día con día, ¿no? Sí. Y si les pregunto cuántas ocasiones, por ahí, en alguna ocasión una abogada me preguntó esa situación, ¿no? ¿Cuántas veces le faltan el respeto diario? Todo el tiempo, doctor. Nosotras como mujeres, el sufrimiento no nada más es en una audiencia, no nada más es en una sala, el sufrimiento empieza desde casa, ¿no? Yo tengo contacto con muchas mujeres, tengo muchas colaboradoras en mi empresa y mi mayor parte de reclutación de personal justamente es mujeres que no tuvieron grandes oportunidades para estudiar. Hay mujeres que no saben defenderse, hay mujeres que no pueden hacer uso de la voz o la palabra, incluso hasta en sus propias casas, con sus parejas, hasta les falta el respeto hasta a sus propios hijos. Entonces, sí es un tema muy, muy importante, que bueno que lo toca, doctor, porque las mujeres sufrimos hasta para abordar el metro, el metrobús, como mujer no nos podemos vestir a lo mejor hasta de cierta manera, ser libres en cuanto a expresión corporal, porque ya somos juzgadas, ya somos mal juzgadas y ya estamos todo el tiempo, pues desafortunadamente todavía en este país estamos todavía a desventaja y sí es un tema, pues la verdad que yo respeto mucho y yo completamente, y si me preguntan por qué quise estudiar Derecho, una de las cosas principales fue justamente que veo mucha desigualdad en cuanto a este tema de la defensa de la mujer. Pero también puedo ser muy empática con las mujeres y también somos personas muy inteligentes y dentro de nuestra inteligencia está la manipulación. Aprendemos a manipular y la verdad es que también tenemos herramientas muy fuertes y a veces quizás hasta más que los hombres para sabernos defender. La realidad es que una mujer que se prepara, que estudia y cuando alza la voz y se sabe defender, somos todavía más peligrosas, incluso, que los hombres. Peligrosas. Somos muy peligrosas. Me recordó a la doctora Castel en uno de estos congresos, muchos que hemos tenido, que precisamente decía que las mujeres a veces somos más... somos enemigas de nosotras mismas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, me recuerdo mucho a eso. Pero por ahí ya tenemos a nuestra otra invitada que está aquí con nosotros desde cabina. Y la verdad es que agradecemos mucho el esfuerzo que ha hecho para estar aquí con nosotros a la licenciada Ana Rebeca Medina Pedraza. Muy buenas tardes, licenciada. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Un poco tarde, pero estoy aquí. Bueno, es que viene desde la hermana república, ¿de dónde? Cancún, Quintana Roo. A la vuelta. Ah, sí, aquí en la esquina nada más. Sí. Nada lejos. Pero no, ya estamos entrando precisamente a lo que es este tema del día de hoy y precisamente estamos pues diciendo todas estas partes de lo que es la prueba, cómo presentarla, los compañeros aquí presentes y el licenciado Néstor en línea estuvieron expresando un poquito con relación al tema. ¿Qué nos puede decir usted con relación al tema? Claro, primero, si gusta hablar de usted, ¿quién es la licenciada? Bueno, yo no soy muy experta, sinceramente. En el 2021 me gradué en la escuela del CUP en Chetumal. Soy licenciada en Derecho, salí pues con excelencia de la escuela, gracias a Dios.
Y bueno, ahora me encuentro estudiando la maestría en esta facultad, precisamente para reforzar los conocimientos adquiridos y porque pues pasé un tiempo sin ejercer la carrera y uno pues se desempolva. Entonces ahora mismo pues me encuentro nuevamente agarrando nuevamente la experiencia con los maestros y en el ámbito laboral. Soy litigante, tengo 29 años y pues radico en Cancún. O sea, como muy bien, una esponjita igual que aquí la compañera Jade. Bienvenida. Y sobre el tema de mérito, si gusta compartirnos su opinión. ¿Sobre los datos de prueba? Así es. Bueno. Bueno, una disculpa, estoy sumamente nerviosa, sinceramente. Es la primera vez que hablo en radio. Y viene bajándose del avión, ¿no? Y vengo. Y además. Poco a poquito vamos a irnos integrando. Aquí es algo muy importante esa situación de la prueba psicológica. La prueba psicológica tomando en consideración estos elementos subjetivos. Esta paridad, ¿cómo la considera usted, licenciado Rafael? Pues es muy importante, digo, todas las pruebas, datos, medios, pruebas, juegan un papel importante durante todo el proceso penal. Dependiendo el tipo penal, que es materia de dilucidar su cuestión fáctica, su cuestión jurídica y su cuestión probatoria. Ese tipo de periciales en psicología, pues debe ver mucho, por ejemplo, en delitos de violación en agravio de menores de edad, en las violaciones, en las agresiones sexuales de mujeres, ¿no? Y habla una cuestión importante del elemento subjetivo que está el dolo, ¿no? Y yo creo que aquí volvemos al tema, tocar el tema de la teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? ¿No? Y la teoría del caso tiene que desdoblarse como una estrategia de litigación. Esa estrategia de litigación que nos va dando una metodología, una brújula, una guía, ¿no? De que cada una de las partes, ya sea Ministerio Público, Asesor Jurídico o Defensa, pues va a plantear ante el juez de control o ante el tribunal de enjuiciamiento su estrategia, ¿no? Para hacer el conflicto penal. Entonces, hablar de teoría del caso, pues tenemos que hablar de sus tres elementos: su cuestión fáctica, su cuestión jurídica, teoría jurídica y su cuestión probatoria. ¿Para qué? Para poder desdoblar la cuestión del elemento subjetivo, ¿dónde lo encontramos, ¿no? Que es un grave problema en la teoría del delito. Entonces, el hecho, la teoría fáctica se refiere a los hechos. Los hechos, pues, tiene que ver con las proposiciones fácticas, ¿no? Tenemos que ir como hacer un rompecabezas de los hechos, ¿no? Cuestiones afirmativas o negativas, para ir construyendo el hecho y para poderlo establecer que sea ese hecho relevante para el derecho penal. No cualquier hecho puede ser relevante para el derecho penal. Una vez que ya estructuramos el hecho, ahora sí tenemos que adecuarlo a un tipo penal, y es donde bajamos al segundo elemento de la teoría del caso, que es la cuestión jurídica, ¿no? La teoría jurídica. Todos los tipos penales tienen sus elementos, ¿no? Un ejemplo del homicidio, ¿no? Tiene tres elementos, que es la presencia de la vida, la privación de la vida por cualquier medio y nexo causal. Entonces, ese hecho tiene que estar vinculado con los tres elementos del tipo penal. Posteriormente se tiene que hacer ejercicio con los elementos del delito. Ahí encontramos la conducta, la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Todos los delitos, al desarrollar la conducta, se establece que el delito es por acción o por omisión. Todos los delitos tienen que ser acción o por omisión. Pasaremos al siguiente elemento, que es la tipicidad. Y en la tipicidad tenemos tres elementos: elemento objetivo, elemento subjetivo y el elemento normativo. El elemento objetivo es el hecho que sucede, el hecho que se puede apreciar por medio de los sentidos, ¿no? Es el hecho material. Y ese elemento, pues encontramos el sujeto activo, el sujeto pasivo, el bien jurídico, las circunstancias, tiempo, lugar y modo, el nexo causal. Toda esa parte del hecho donde se puede presenciar por medio de los sentidos. El elemento subjetivo, que ahí es donde entramos en materia, el dolo y la culpa. Y el dolo, pues hay tres tipos de dolo: dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual. Al desglosar cada elemento, en este caso del dolo, pues hay dolo que es un dolo específico y un dolo genérico, ¿no?
dolo específico que muchas veces lo requiere el tipo penal, pero el dolo específico pues, tiene que ver con la intención del ser humano, ¿no? O sea, tener la intención y voluntad de cometer el hecho, pues viene la cuestión ahí del dolo, ¿no? Y tomando en cuenta la carga probatoria del Ministerio Público, que es el que la tiene actualmente el proceso penal, porque así lo establece la Constitución, y así lo establece también el artículo 130 del Código Nacional, pues tiene un gran problema ahí con el dolo. ¿Cómo acredita la intención del sujeto, ¿no?, de cometer un hecho delictuoso? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la voluntad del sujeto, ¿no?, para querer ese resultado, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la cuestión, el problema para el Ministerio Público de acreditar ese dolo, ¿no? Entonces, a veces como estrategia de defensa es que el Ministerio Público me acredite primero el hecho, para después ver si se sume o no se sume a un tipo penal, pero primero acredítame el hecho. Si tú no me acreditas el hecho, pues no podemos pasar a la cuestión de la tipicidad, ¿no? Y tenemos que ir, los elementos delitosos como recipientes, ¿no? Lleno un recipiente es la conducta, paso al siguiente, que es la tipicidad, lleno ese recipiente, paso a la antijuricidad, lo lleno y paso a la culpabilidad. Y cada elemento de delito tiene sus características, ¿no? Ya dentro de la tipicidad pues tenemos la cuestión del elemento normativo, ¿no? Muchas veces el Código Penal no nos define ciertos elementos, tenemos que ir a otro ordenamiento jurídico, ¿no? Por ejemplo, el delito de robo, la ajenidad o el mueble, ¿no? Tenemos que ir a un Código Civil para que nos defina que es un bien mueble, ¿no? Y así, más o menos. Y ahí pasaremos a la cuestión de la antijuricidad, ¿no? Que el acto, la norma, el hecho, es una conducta es típica, es antijurídica porque va en contra del derecho, ¿no? Y no existe ni una cuestión de justificación, ¿no? Y de ahí, si es la conducta es típica antijurídica, entonces sí merece un juicio de reproche y pasaremos a la culpabilidad. Y sucesivamente de esa manera, ¿no? Entonces, cada dato de prueba, medio de prueba, pues juega un rol importante en cada etapa del proceso, ¿no? Y si hablamos de prueba, pues la prueba también tiene fases para poderse establecer o llegar a determinada forma o etapa procesal, ¿no? En la audiencia inicial, en la parte intermedia o en el juicio oral, ¿no? Hasta aquí, para darle espacio a mis compañeros, porque pues, es un tema muy importantísimo, temas que reverte, que es la prueba, ¿no? Todas las fases de la prueba, ¿a qué sirve la prueba, ¿no? Hablando en la heterogeneidad del proceso. Muchísimas gracias. Es que nos acaba de desglosar todo lo que se supone tenemos que aprender en nuestro penal 1 y 2, quizás nuestro procesal penal, pero que quién sabe, ¿no? Quién sabe si no lo enseñen a todos. Por ahí tenemos tenemos dos preguntas. Voy a hacer la primera, que ya tiene rato que nos la mandaron y que va dirigida al licenciado Néstor. Y dice así: ¿cómo manejar la situación cuando un testigo muestra signos de estrés, ansiedad o confusión durante el testimonio? ¿Y qué medidas se toman para proteger su integridad? Adelante, Néstor. Sí, supongo que esto ya es durante una audiencia. Sí, para esto el testigo, cuando está ya desahogando la prueba, el dato de prueba, y que va a ser interrogado para que se haga una prueba plena, entonces va a ser interrogado por ambas partes, el Ministerio Público, el asesor jurídico, defensa, etc. Entonces aquí que muestra signos de ansiedad o nerviosismo, creo que eso es una parte muy normal, no solamente para el testigo, sino para todos, ¿verdad? Defensa, e inclusive hasta el mismo juez luego no sabe qué hacer, y más si es de esos jueces nuevos, ¿verdad? Que hay, no saben qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hablar por mí? Lo que hacemos en estos casos, concientizamos a la persona, le decimos que lo que va a pasar es paso por paso, o sea, ojo, no lo instruimos, no lo aleccionamos, sino vas a hablar tu verdad, nada más lo que a ti te consta, únicamente lo que tú eres testigo, ahí nadie, tú no vas a sufrir ningún daño. Vaya, vamos concientizando poco a poco a la persona para que vaya tomando confianza en que lo que va a hacer está bien hecho, que es lo adecuado, que no hay nada fuera de la ley, porque luego cuando una persona tiene mucha ansiedad, es porque piensa, y si me agarran en una mentira, por eso es muy importante recalcarle, tú no vas a decir nada que no te conste. Si hacen que me contradiga y yo no sé qué responder, no, a ver, tu confianza, lo que a ti te consta únicamente. Generarle esa confianza
para que vaya realmente como una persona íntegra a decir su verdad. Una vez que la persona realmente está ya bien convencida de su propia verdad, pues únicamente es pararla ahí y decirle adelante con toda la confianza del mundo. Obviamente luego hay abogados con el debido respeto, muy marrulleros, que sus estrategias son ponerlos nerviosos precisamente. Eso es, en eso, ¿verdad? Digo, indebidamente, su falta de ética los conduce por esos caminos y dice, lo voy a poner nervioso, lo voy a estar hostigando para que se contradiga. Pero créanme que cuando una persona va de una manera convencida a decir su propia verdad y va con la plena confianza de esclarecer un hecho y sabe que la justicia está de su lado, no pasa absolutamente nada. Espero que les sirva. Claro, muy bien. Por ahí también se comentaba sobre la situación cuando presentamos un menor de edad, por ejemplo. Así es. Y sobre todo delitos de orden sexual. Sí. O sea, el nerviosismo, cómo se maneja todo ese tipo de situaciones. Y desgraciadamente, pues también vivimos una sociedad en donde se da mucho estos vicios, ¿no? Por querer hacerle un daño a la pareja, o a algún hermano, o a algún familiar X, se pone a los hijos en contra. Dile que te tocó, dile que abusó de ti. Y es un alto porcentaje en la praxis cuando llegamos, y gracias a las preguntas y repreguntas que se hacen en el desahogo de este tipo de pruebas, pues es como se da cuenta que nunca existió el delito. ¿Por qué? Pues porque, a ver, ¿qué fue lo que te pasó? Y es algo muy especial, ¿no? Lo han comentado, se necesita tener la presencia de ciertos profesionistas para que tenga la validez. Más sin embargo, pues no siempre en la praxis se da. Pero cuando empezamos con las preguntas, ¿sabes lo que es un tocamiento? O sea, el hablar con menores también es algo muy especial, porque empiezan a hablar de caricaturas, pasan por el gatito de la tía y terminan con el perrito, los dibujos, los colores, ¿no? Muy importantes en ese aspecto. Entonces, vaya, imagínense, para poder valorar los elementos subjetivos de ese tipo de delito. Ya tenemos esa prueba que bien nos ha tenido Néstor de desarrollar. Pero, a ver, cuando estamos hablando de este tipo de delitos, cuando estamos hablando de un menor, y no estamos hablando ni siquiera de 14 años, de 13 años, no, estamos hablando de niños de 6, 7 años, en los cuales se han puesto, pues bueno, para tal vez cierta venganza, o sea, mal de alguna manera, de los familiares, y cuando de veras lo es, pues aquí pasa como el cuento de lobo, ¿no? Entonces, fíjense nada más qué tan importante tener esta prueba y este desahogo de acuerdo con los lineamientos éticos jurídicos, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Aquí se habla mucho de la acción, pero también de la omisión. ¿Cómo trabajamos este tipo de situaciones cuando existe una omisión? ¿Quién quiere platicar? A ver, maestro, si me permite, por favor. Estábamos hablando de los elementos del delito y me quedé con ganas, ¿verdad?, de dar una respuesta acerca de los elementos subjetivos. Adelante. Cuando la prueba psicológica, hablamos de acción y de omisión, ¿verdad? Y tienen mucho que ver estos elementos también. En los elementos subjetivos se tiene que acreditar primeramente la conducta típica, antijurídica, pero cuando se trata, por ejemplo, de un abuso, la persona dice, es que realizó un tocamiento hacia mis partes íntimas, pero la persona, el imputado, viene y me dice a mí, oye, es que, pues posiblemente sí, no me di cuenta, yo iba pasando y realmente fue sin querer, no fue con intención. Y entonces se valora mediante una prueba psicológica realmente sus rasgos y de ahí se empieza a desglosar realmente la intención, la verdadera intención. Posiblemente el hecho existió, pero los elementos subjetivos me dicen que fue de manera culposa, que no fue intencional, ¿sí?
Ahora nos vamos, por ejemplo, cuando se trata de acreditar en un protocolo de Estambul a alguien que fue torturado por las autoridades. Y dice, no, es que los soldados me levantaron y pues yo no sé nada, ¿verdad? Yo nada más vi y sí anda todo golpeado efectivamente, trae huellas de tortura. Y empieza el perito la evaluación. Dice, a ver, pues necesitamos un protocolo de Estambul y quiero ver realmente qué hubo en todo esto, quiero ver el perfil de esta persona. Y resulta que es un sicario que acostumbra a torturar, que acostumbra a golpear, que acostumbra a secuestrar, que ya tiene en sus haberes, ¿verdad? Ya tiene varios homicidios. Entonces, no es lo mismo valorar a un ciudadano que se dedica al trabajo, que iba pasando por la calle, a una persona de ese tipo. Entonces, ¿cuál es la intención real al acusar al ejército de que lo torturaron? Obviamente no le iban a llegar ahí con arriba las manos, soy policía federal, aquí está mi identificación, date la vuelta, te voy a poner las esposas, porque ellos no reaccionan de esa manera. Entonces, aquí tenemos que ver todos esos elementos y son asuntos bastante complejos, e inclusive podría decir de algún niño, alguna persona que le dieron algún golpe muy fuerte en el rostro, y esa criatura va a sentir el terror y va a sentir, y se lo dio a algún policía y posiblemente fue sin querer, y esa criatura sí trae rasgos de tortura. Mas sin embargo el otro está simulando para culpar y a ver si la libra, porque realmente el ejército o los soldados que dicen que lo golpearon no lo aterrorizaron, para él fue un martes cualquiera. Entonces, esos elementos subjetivos que menciona son bastante importantes y es donde entra la valoración psicológica, para acreditar los elementos subjetivos. Y bueno, es un tema muy amplio, ¿verdad? Y tenemos el tiempo encima, pero pues a grosso modo esto es acreditar precisamente algunos de los elementos del delito. Ya el compañero Rafa dio pues una cátedra bastante amplia de todo esto, y la valoración que se tiene que hacer en todas estas pruebas es mucho más compleja todavía, porque podríamos entrar a los delitos de violencia de género, a los delitos de violencia familiar, y cada uno tiene sus matices y tiene sus técnicas. Claro, pero aquí se vuelve un poquito más grande pues no la duda, pero sí el objetivo, ¿no? Usted, Néstor, en base a su expertise, ¿realmente piensa que estos elementos subjetivos, que estas valoraciones psicológicas se toman en cuenta, y en qué porcentaje a nivel sentencia? Mire, es muy difícil que los tomen en cuenta mientras el mismo abogado, ya sea el mismo defensor o asesor jurídico, no los hagan valer. Se les tienen que marcar desde el principio, depende de la defensa que tengan, de la representación que tengan, porque si no se hacen valer, el juez de manera ex oficio no los va a hacer valer, y rara ocasión los hacen valer, y eso a veces hasta en segunda instancia o en un amparo directo o en una Comisión Nacional de Derechos Humanos, es donde luego hace uno valer todos estos elementos subjetivos del delito. ¿Sí? Porque para empezar, los jueces de primera instancia únicamente valoran el hecho, nada más, sí existe el delito, tú fuiste el responsable y vámonos, te toca tanto. No toman en cuenta esos elementos. O sea, lo toman en cuenta, he visto que lo toman mucho en cuenta únicamente en los accidentes. Me distraje, iba manejando, se me atravesó, bueno, fue culposo. Ok, te le vas a llevar como un delito culposo, pero en homicidios, violación no, en tortura, en todos esos delitos más graves y más complejos, muy difícilmente los toman en cuenta. Pues a lo mejor no en violación, pero sí en los diversos delitos sexuales, ¿no? Porque comentaba la licenciada. ¿Mandé? En delitos sexuales, exactamente, así es. Así es, o sea, más allá del daño moral, ¿no? Cuando entramos en este tipo de situaciones, ¿cómo se va a poner el juez? ¿Cómo lo analiza? O sea, aquí, a ver, y compañeros y todos los que nos escuchan, quisiera poner un tema sobre la mesa y sé que me voy a meter en camisa de once varas con esto.
No se preocupe. En los penales hay muchas personas acusadas de violación. La mayoría son hombres. 90 y tanto % son hombres. ¿Y quién los acusó de violación? La esposa o ex esposa. ¿Sí? Y realmente la experiencia nos ha enseñado a muchos abogados que fue una trampa, que como decía la compañera ahorita, las mujeres tienen muchas herramientas, tienen muchas estrategias, ¿verdad?, para salirse con las de ellas, y desafortunadamente una de esas es precisamente que encontraron la manera de manipular la justicia y los jueces. Yo no responsabilizo a la mujer en ningún momento, Lo que yo digo es que los jueces no están capacitados para valorar, porque inclusive hasta exigen que una valoración de ese tipo, o un juez, o quien va a juzgar ese tipo de delitos, sea una mujer. Así es. Bueno, pero usted piensa así porque no es un hombre maltratado. Fíjese que me hace recordar que digo, pues no es de mucho tiempo el derecho penal, procedimiento de orden penal oral acusatorio, pues aquí era oral, si recordamos. Estamos prácticamente enfrente de donde se iniciaba, ¿no? En las antiguas instalaciones de Arcos de Belén. Ahí eran los juzgados. Y sí, eran antiguamente, como lo vemos en las películas de Cantinflas, de Pedro Infante, de Pepe el Toro es Inocente, ¿no? Cómo existían ciertos juzgados, esta situación, pero que pasaban a ser prácticamente un show. Sí. La gente a las 4 o 5 de la mañana aquí en Arcos de Belén, aquí enfrente, Gritando. estaban formadas para poder entrar. El caso de la viuda negra, por ejemplo, una mujer bellísima que tenía una situación de actriz que tenía mucha facilidad para convencer a los hombres, ¿sí? Con su belleza. Yo no fui, es que yo soy maltratada. A lo mejor de esas son las herramientas que hablo. que nos estaba hablando, ¿no? O sea, cómo se llevaban a la ejecución, y fue un detonador para que terminara ahí ese régimen, ¿no? Ese sistema penal, a pasar al inquisitivo. Ahorita vamos de vuelta, obviamente ya con otros estándares. Quise hacer esa reflexión, porque vamos mucho a este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo es nuestra oralidad que podemos llegar a este tipo de situaciones, ¿no, Néstor? Así es. Bueno, para poder concluir o para concluir en este tipo de cuestiones, el juez no tiene que ser una mujer, y yo siempre he estado en contra de eso, tiene que ser imparcial únicamente, tiene que estar preparado, porque un juzgador tiene que adoptar la investidura y tiene que tener una capacidad de valorar precisamente todas esas pruebas de las que ya hablamos, e inclusive valorar los elementos subjetivos del delito, para poder arribar a una conclusión y emitir un fallo. De lo contrario, únicamente con esas situaciones de que no, para juzgar ese tipo de delitos tiene que ser una mujer, pues ya estamos creando precisamente una condición, ya estamos predisponiendo. Entonces, pues ya para concluir yo mi participación, les diría que... no se nos vaya, todavía tenemos 3 horas. Bueno, ok. Por ahí tenemos otra pregunta que mandaron aquí al ¿cómo se llama? Al Facebook, y dice más o menos así: este es para todos, para que pues cada uno dé su punto de vista con relación a la pregunta, y dice: ¿cuál es el error más común que invalida la admisibilidad de una prueba y cómo podemos prevenirlo? ¿Alguien quiere empezar? ¿Empieza? Las damas primero. No. Bueno, el error más común, desde mi punto de vista, es, asegurar que la prueba se obtenga, ¿no? La presentación como tal. Sí, es indispensable, para prevenir el error, primeramente tendríamos que asegurar que la prueba se obtenga, después documentar y
y preservar correctamente la cadena de custodia, ¿no? Muy importante. Eso es muy importante para que el dato pues no se contamine. Creo que tomó un tema bastante interesante, porque esta cadena de custodia, en otros programas hemos hablado mucho acerca de la cadena de custodia, y precisamente hemos hablado que con relación al primer respondiente, que se supone que es el que tiene que estar de inicio en el lugar donde se suscitó el delito, y que probablemente es el que va a recabar todas estas pruebas iniciales, y que tienen que ir bien especificadas en este informe policial homologado. Precisamente por el no saber hacerlo, se pierden pruebas que son fundamentales o muy importantes, ¿no? Claro, por supuesto. Pues yo voy a comentar un ejemplo de algo que aconteció, ¿no? Un par de personas fueron detenidas saliendo de comer en un restaurante. Fueron detenidas dentro de su vehículo. Los obligan a bajar, son mujeres, los obliga a bajar un masculino. El vehículo pasa a ser pues un dato de prueba, ¿no? Pues supongo que la cadena de custodia real que debió de ser es que se acordone el área y se analice el vehículo a ver qué es lo que contiene adentro, ¿sí? Pero lo que hace el elemento policial es subirse al vehículo y llevarlo para ponerlos a disposición a todos. Pero desde el momento en el que el elemento de la policía pues ingresa al auto sin la autorización de primeramente la persona que está siendo detenida y no inspecciona conforme a derecho, pues supongo yo que ya se perdió la cadena de custodia y no puede ser un dato probatorio, ni nada de lo que se encuentre dentro del vehículo puede pues ser algo con lo que se pueda utilizar para acusar en este caso al imputado o al detenido. Es decir, en el vehículo dicen que encuentran X cantidad de droga y X cantidad de plásticos, ¿no? Pero, ¿cómo corroboramos que realmente se llevó la adecuada cadena de custodia? Para poder decir, primeramente debieron de llevarse el vehículo en una grúa, no subirse el elemento policial. Ya de antemano, pues ahí también podría ayudar para una detención ilegal, ¿no? Digo yo, ¿cómo piensas? Claro, por supuesto. Sobre todo, pues es que aquí también habría que abundar en nuestro primer respondiente, ¿no? Hasta dónde están las facultades, quién es el que llega y cómo se asegura el lugar de los hechos. ¿Cuántas ocasiones pasan este tipo de situaciones que hasta la gente está pisando la sangre de la víctima, ¿no? Ya se llega y está todo un atascadero. Pero en el momento de refutar eso, el juez apoya todo lo que dice el Ministerio Público, y el testimonio del elemento policial es que se subió para evitar que el imputado pasara más tiempo en ser puesto a disposición, para no, pues ahora sí que violar sus derechos. De una vez que te están deteniendo, tienen que ponerte inmediatamente al Ministerio Público a disposición. Entonces, para evitar la tardía, pues el elemento se sube al vehículo para que los pongan a disposición. Entonces, claro. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que a pesar de ese acontecimiento puedan llevar a una detención legal y posteriormente una vinculación a proceso, cuando nada de lo que haya sido encontrado sea el testimonio policial puede valer, digo yo, ante la ley? Claro. Porque estamos perdiendo la cadena de custodia. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Que existe muchísima omisión en la capacitación del tecnicismo del primer respondiente, de las policías, no solamente de los PBI, de las policías. Nuestro código nos habla de las policías. ¿Cuántas veces hemos visto en los municipios? Incluso yo recuerdo que antes eran coches, ¿no?, cerrados. Ahora la mayor parte son pick-up. ¿Cómo los levantan? Como si fueran costalitos de papá, ¿no? Sí. Así, o sea, todo ese tipo de situaciones, fíjense cómo puede llegar incluso a ser una tortura, como lo estábamos mencionando hace rato. Los candados
los candados son base de tortura y es lo primerito que hace las policías. Sí. Bueno, aquí en el centro vimos ya, parecían de peluche, ¿no? Estaban poniendo. Sí. Bueno, una forma de estar cambiando. Pero volvemos a la misma, o sea, esa protección de cadena de custodia es importantísima desde ahí. Pero también de los abogados ahí tenemos mucha responsabilidad, porque nos esperamos hasta que exista ya la carpeta. No nos damos a la tarea de acudir al lugar de los hechos. Al lugar de los hechos, revisar si existen cámaras, a lo mejor por ahí estaban las cámaras de alguna farmacia. Yo no quería hacer eso. Comercial. Ay, perdón. Ya sabe que aquí se dicen las cosas como son. Todo ese, no, pues sí, lo que pasa es que actualmente vivimos en un Big Brother, ¿no? Por todos lados hay cámaras. Y los abogados nos estamos quedando ahí hasta que existe una carpeta, pero ya se están perdiendo muchos indicios. De hecho, hay abogados que ni siquiera hacen el contacto con el imputado para tomarle su declaración, primeramente cómo pasaron las cosas, qué es lo que tiene que decir al respecto. Siempre se esperan a la carpeta de investigación, porque pues siempre pasa que los elementos policiales no hacen bien las cosas o incluso ni siquiera las ponen como debe de ser en la carpeta de investigación, empezando por el matasellos. Pero eso no ayuda mucho. Se han violado mucho las garantías individuales de las personas inocentes, vaya la redundancia, porque somos inocentes hasta que se demuestre la presunción de inocencia, hasta que se demuestre lo contrario. Pero ¿cómo es posible que a pesar de todo eso y de que pues es evidente que es un decir, un elemento policial tenga más poder, su testimonio como testigo sobre la detención de una persona? Es decir, supongamos, detienen a una persona a las 7 de la noche y pasaba la patrulla a hacer sus rondines y le pareció que las personas son sospechosas. A una distancia de 10 metros pudieron alcanzar a ver el intercambio de drogas y ya ellos deben de tener pues rayos X o qué clase de vista tan poderosa para poder detectar desde lejos a oscuridad que lo que se está intercambiando precisamente es droga y que lo que está dentro de las bolsitas pues es marihuana, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces ya con eso sí vinculan a proceso y sí hacen una detención legal, legítima, a pesar de que no manejan una cadena de custodia correcta y de que la supervisación, o sea, la detención la hace un masculino a una femenina, cuando desde el momento en el que es una femenina debe ser un elemento femenino quien haga la revisión. Entonces, eso no importa a un juez, a los jueces de ahora, mayormente los del bienestar, no, hay que darle más crédito al Ministerio Público, a pesar de que no pueda acreditar los hechos. Yo creo que ahí también, insisto, tenemos que aprovechar todas las herramientas que tenemos como abogados para en su momento oportuno se desahogue la prueba y tengamos la oportunidad de hacer preguntas y repreguntas, que es la mejor faceta. Les aseguro que cuando se da este tipo de situaciones, el policía luego ni se presenta, porque dice, pues ya pasaron 6 meses, 7 meses, un año, o sea, yo no me voy a acordar. Bueno, pero ¿cómo es posible? Precisamente, si son 10 metros, 20 metros, ¿cómo alcanzaste a ver? Y luego llegan hasta con anteojos, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo es posible este tipo de situaciones? Pero, insisto, creo que también tenemos que dar mucho énfasis en nuestra labor como abogados. ¿Usted qué piensa, Rafa? Pues tema es muy importante. Yo también fui fiscal regional en el estado de Morelos y estuve del lado del Ministerio Público, ¿no? Tiene cara. Fui fiscal. No quisimos decir nada. Y no, y es que la verdad es que ya pegan ya los papeles de fiscal, asesor jurídico y defensa. Y todo esto, pues tienes que tener una estrategia, ¿no? Cada quien tiene un rol dentro del proceso penal, ¿no? Un procedimiento penal cuando se inicia la carpeta de investigación, ¿no? Lo cierto es que sí falta mucha preparación, mucha capacitación
nos pasaba nuestra fiscalía, me tuve que acercar al Poder Judicial pues para que los jueces pues prácticamente capacitaran a todos mis ministerios públicos, ¿no? Porque había un gran desconocimiento, teoría del delito más que nada, y la pregunta era, bueno, pues, ¿de qué sirve que sabes procesal, pero no sabes ese hecho si eso no es delito? Tienes que conocer justamente la parte sustantiva, ¿no? Y empezamos a determinar varias cuestiones, pero en cuanto a la pregunta que nos hace por Facebook, fíjese que yo como institución, como Ministerio Público, como titular de la Fiscalía, el éxito de una investigación va a depender del acto de investigación, cómo lo realices. Y esos actos de investigación, muchos tienen protocolos, como hablamos de la cadena de custodia. Todo acto tiene sus protocolos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de delitos sexuales del menor, para la cuestión de la prueba pericial, pues tiene sus protocolos, ¿no? Tienes tu marco normativo, ¿no? El interés del menor, sus derechos del menor. Todo el marco normativo nacional e internacional, pues los tiene el menor, ¿no? Cuando no se cumplen esos marco normativo, constitucional, legal, Código Nacional, tratados internacionales, lógico que ese acto de investigación pues, va a ser nulo, ¿no? Nulo porque hay violaciones de derechos humanos, violaciones de derechos fundamentales, entonces será una nulidad absoluta, ¿no? Cuando viene un Código Nacional, ¿no? La norma del Código Nacional que lo establece para un dato de prueba, por un acto de investigación, bueno, pues la prueba puede ser ilegal. Entonces aquí tenemos que distinguir lo que es la ilicitud de la prueba y lo que es la ilegalidad de la prueba, ¿no? Y demás. Entonces, para mí, que para evitar esos errores, pues tendrá que pegarse al marco normativo, ¿no? Cómo lo realices, porque si no lo realizas en el marco normativo, pues hay violaciones de derechos humanos, derechos fundamentales o cuestiones legales, ¿no? Esto es, para mí es muy importante y para todas las partes, ¿no? El hecho, el procedimiento se refleja en cuestiones casuísticas, en cada caso tiene sus particularidades, no todos son iguales, o sea, hay que someterlos bajo esos test normativos, ¿no? Armar ese rompecabezas, ¿no? Porque desde que recabas, tiene la información en el Ministerio Público, desde que tiene esas proporciones fácticas, ¿no? Él tiene que realizar vertientes de investigación, y viene en la primera fase del dato o del antecedente de investigación, que es la investigación. ¿Cómo lo vas a investigar? ¿No? ¿Qué vas a realizar en esa investigación? Y en esa investigación es cómo vas a obtener, ahora sí, ¿no? El antecedente de investigación o el dato de prueba, ¿cómo lo vas a obtener? ¿No? Es una evidencia material, ¿no? Es una entrevista, pues la entrevista también tiene sus requisitos, ¿no? Que habla del artículo 217 del Código Nacional, ¿no? No es porque puede hacer una entrevista, no, pues tiene sus formalidades. Si esa entrevista no cumple las formalidades del 217, pues va a ser nula o va a ser ilícita, teniendo el acto, ¿no? Hablaba la compañera de la cadena de custodia, ¿no? ¿Cómo realizaste el embalaje? ¿Cómo lo fijaste, no? ¿Cómo lo hiciste el levantamiento? ¿No? ¿Cuál fue la intervención del policía, ¿no? Del primer respondiente, ¿no? ¿Cómo realizaste el informe de policía homologado? ¿Quiénes intervinieron? ¿Cómo le entregaste la escena a los peritos, ¿no? ¿Qué peritos intervinieron? Y ahí entra la prueba pericial para corroborar ese hecho, que la dirección de esa investigación pues la lleva el Ministerio Público. Es el que dirige la investigación. Es el que debe informar a su perito: oye, perito, quiero que recabes esta información. Tú, policía, quiero que me recabes esta entrevista, estos videos. Hablamos otra de la cuestión de los videos, ¿no? Es una prueba, una documental, ¿no? Una cuestión, una era digital. Entonces está... que precisamente hay que saberla presentar. Precisamente ahí tenemos una cuestión importante, fíjese. Siempre el Ministerio Público, habla la compañera de la tardía, pues se la demora, ¿no? Cuando una persona asegurada de flagrancia, pues el policía de manera inmediata debe poner a disposición, ¿no? Del Ministerio Público a la persona detenida. Pero hay un Registro Nacional de Detenciones. Sí. Y ese Registro Nacional de Detenciones muchas veces no coincide con la realidad de las cosas. Exacto. Y hablaba por ahí el compañero, ¿no? De la verdad. Pues fíjese que la prueba tiene esos extremos: la verdad o la mentira. Va dependiendo del papel que juegues, ¿no? Tu rol que estés como Ministerio Público, claro, como asesor jurídico o como defensa. Pero es de verdad mentira, ¿no? Todas las pruebas, si hablamos de periciales, pues tienen un grado de error. Todas tienen un grado de error. Entonces a veces se habla de probabilidades. Muchas veces no puedes hablar de una verdad absoluta hablando de la prueba, ¿no? Pero desde la investigación, desde la etapa de investigación inicial que está en sede ministerial, yo creo que para evitar esos errores, ¿no? Para que no sean violatorias esos actos de investigación, yo creo que hay que apegarse a los protocolos,
hay que pegarse a la normatividad, a nuestra ley procesal, Código Nacional de Procedimientos Penales, inclusive a los tratados internacionales y a los protocolos internacionales. Todo ese marco pues, debe tener un conocimiento, o sea, no es sencillo la tarea del Ministerio Público, ¿no? Y también, como consecuencia, también la defensa debe conocerlos, porque ya en un juicio oral, pues el Ministerio Público va a constatar esa información que viene en la entrevista, en ese acto de investigación, en ese registro, pues va a sacar la información a través del interrogatorio, pero la defensa tiene el contrainterrogatorio, ¿no? Entonces ahí la defensa, bueno, pues sabes que no sé estos protocolos, ¿no? Tienes que restar credibilidad, que es la función de la defensa, restar la credibilidad, la violación de... Se entiende que ya cuando pasan al juicio oral, porque la prueba pasó el test en la intermedia, de que no es una prueba ilícita ni ilegal, ¿no? Pero eso ahí en el juicio oral, vamos, es la cuestión de la estrategia, ¿no? Y pareciera que todo esto, pues, depende de la estrategia, ¿no? ¿Quién sabe interrogar, quién sabe contrainterrogar? ¿Cómo que se va a hacer el resultado, no? Tecnicismo. Entonces ahí se genera una cuestión de impunidad muchas veces, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a, pues ya ir, hay preguntas. ¿Sí? Tengo una última prueba con relación a lo que estábamos hablando y preguntan, ¿cuál es el protocolo para asegurar la integridad de la cadena de custodia y cómo manejan las posibles rupturas en la misma? Muy bien. ¿Quién la quiere contestar? Bueno, acabo de estar por ahí. No, Néstor, para no repetir. Néstor, adelante. A ver, bueno, el protocolo de la cadena de custodia pues es bastante extenso, viene bien tipificado o bien estipulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y desde el primer momento, el primer respondiente, como ya lo dijo la compañera, tiene que emplear ciertos procedimientos para poder asegurar primero el lugar de los hechos y posteriormente cualquier dato que pueda existir en relación a todo esto y las entrevistas que se tienen que hacer acerca de las personas que estuvieron presentes. Eso es en cuanto llega la policía de investigación. En primer lugar es eso, pero yo diría que sería más ilustrativo cómo se rompe la cadena de custodia. Y creo que desde el primer momento, la primera pregunta que hicieron me parece muy interesante, porque dicen cuáles son los errores más comunes que se cometen, y el error más común para romper esa cadena de custodia es desde el primer momento en que hace presencia el primer respondiente, sobre todo en detenciones de tipo arbitrario, violando el artículo 16 constitucional, párrafo 5º, porque inclusive luego esos mismos policías aprensores se las dan de investigadores y van y dicen, como dijo la compañera ahorita, le encontraron una bolsa de esto, le encontraron un arma, le encontraron esto y la tomaron, la agarraron y la pusieron a disposición del Ministerio Público o lo entregaron a Juan Pérez y bueno, esos errores son bastante comunes en todos lados y lo único que tienen en ocasiones a favor son las dichosas cámaras del C4, C5, C6 que no funcionan. Únicamente acreditan que por sí lo detuvieron, ¿verdad? Pero aún así, estando en esa detención o habiendo realizado esa detención, no es legal. No es legal. Ahora voy a poner un ejemplo. Los famosos jueces calificadores. Llega un policía. Digo, nos salimos del ámbito penal, pero no. Ahorita vamos a ver por qué. Llega un juez y dice, detiene a alguien que iba circulando por la calle, caminando a altas horas de la noche, se lo lleva al juez cívico, juez de barandillas que llaman en algunos lados, y dice, iba alterando el orden. De esa manera, de una manera express, en 10 minutos, el juez se vuelve cómplice de una detención arbitraria. ¿Sí? Pero aparte, el único justificante es que lo vi caminando en una actitud sospechosa, y sin pasar por el Ministerio Público, sin hacer absolutamente nada en ese momento, es condenado a 24 o 36 horas de arresto, tanto de multa. Eso es completamente inconvencional. O sea, es contrario a toda norma, y todavía existe, y nadie decimos absolutamente nada acerca de eso. Para empezar, desde allí ya existe una responsabilidad tanto del juez calificador como de los policías. Y si se fijan desde allí, desde ese momento, ante cualquier detención, los primeros respondientes son los primeros que están rompiendo la cadena de custodia. Raro el que realmente la respete o el que realmente conoce.
porque todos lo detuve, lo puse a disposición de la autoridad. ¿Y qué es ponerlo a disposición de la autoridad? Ir a encerrarlo a una mazmorra, eso es lo que hacen. No es una cárcel, no es un centro de detenciones, no es un centro de retención, es una mazmorra que no tiene ventilación, que está incomunicado, ¿cuál cadena de custodia? Yo me pregunto. Sí, si nos vamos a lo técnico, pues sí, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos da todo un procedimiento. Desde las técnicas de investigación, la presencia de diferentes autoridades en el lugar de los hechos, incluso los peritos. Tenemos un protocolo, ¿no? Casi todas las sí, tenemos un protocolo para todo esto, pero ¿quién sigue ese protocolo realmente? Ya después el Ministerio Público, cuando le interesa sacar el trabajo, o que recibe una orden de sacar el trabajo, y el compañero no me dejará mentir, cuando ya recibe una orden, me sacas ese caso, ¿verdad?, pues empiezan a enderezar las situaciones y a manipular las pruebas para que de tal manera sean aparentemente legales, o los datos de prueba, mejor dicho, los empiezan a manipular para que tengan una apariencia de legalidad. Pero si vemos en gran parte de la República Mexicana, las detenciones extrajudiciales y las ejecuciones extrajudiciales, inclusive ejecuciones extrajudiciales, están a la orden del día. ¿De dónde de dónde transmite Néstor? De Tamaulipas, Tampico, Tamaulipas, México. Tampico, Tamaulipas. Porque aquí en la zona metropolitana no se da eso. Así es, aquí estamos, de Cancún, que casi tampoco se da eso. Morelos menos. Ciudad de México. No, pues, ¿qué le puedo decir, doctor? Me llegó un caso, ahorita me estaba acordando, de una persona muy cercana a mí. Esta persona comete un homicidio. En el momento que comete el homicidio, su mamá obviamente le llama a la policía. Y llega la mamá de la persona que falleció. Llega la policía y se mete a la casa del imputado. Y robaron dinero, le robaron sus joyas, le robaron a esta persona todo lo que pudieron, lo que encontraron, incluso el arma con la que disparó. Entonces, esa arma ni siquiera la presentaron como prueba. O sea, cuando hicieron la pregunta en Facebook, ¿no? ¿Cuáles son las...? Y yo digo, que sí exista la prueba y que sea real. Porque también la mayor parte de las pruebas pueden llegar a ser omisiones o mentiras. Claro. Entonces, podría contar tantas historias o tantas situaciones de este tipo que me han llegado, que pues realmente las personas, en este caso nuestra policía, no está preparada. Hace poco me llegó otro, me hablaron en la madrugada que fuera al MP, porque estaban dos personas tomando afuera de una tienda una cerveza. Hicieron un operativo porque en esa colonia hay mucha venta al menudeo, mucha venta, muchos puntos, le dicen ahí, ¿no? Entonces estaban estas dos personas tomándose una cerveza y los suben a golpes, llegaron muy golpeados y les sembraron, así se dice, ahí vulgarmente en el barrio donde está esta situación, casi medio kilo de cocaína. Entonces me habla esta persona y me dice, oye, pero ven, porque la realidad es que solamente estábamos bebiendo alcohol. Entonces, ¿quiénes son los que están rompiendo la cadena de custodia? Claro. Muchos vicios. ¿Qué le puedo decir de la Ciudad de México? Yo creo que somos lo peor. Yo creo que somos lo peor. En ese protocolo se supone que debe ser un especialista en narcóticos quien efectúe los exámenes para poder determinar que estamos hablando de droga, ¿no? De específicamente cierta droga. Pero mayormente los peritos especialistas que hacen este tipo de dictamen son bacteriólogos. ¿Cómo es eso posible también? Ahí, ¿eso ayuda a la no vinculación o aún así hay vinculación a proceso? Aún así hay vinculación a proceso. Pues no debe de haber, ¿no? No ser especialista, ¿no? En la materia, ¿no? Pues es el perito
que en su químico, momento está. psicológico, Pero- ¿no? Pero psicológico, muchas veces los de psicología se Pero traen a existe determinar. uno para Un territorio, lugar ¿no? muy grande, sí. Es otra de las situaciones. Pero, ¿cómo un especialista bacteriólogo va a determinar Sí, si es no, un queda narcótico? Claro, con el olor o la apariencia, como dicen, ¿no? Bueno, tenemos fiscales que no son abogados, ¿eh? Me han platicado, no estoy seguro. Por ahí dijeron. Muy bien. Pero bueno, ya estamos llegando a la recta final de este programa. La verdad es que se fue súper rápido el tiempo y nos encantaría que dieran sus conclusiones de manera específica y Muy pues bien. adelante, por favor. Primero las damas, ya están tranquilas. Ya estamos relajadas. Ahora ya no se quieren ir. Sí, ya. Pero Entonces, ahora vamos con sí. las damas, adelante. Yo lo que me llevo, la verdad, es mucho aprendizaje. Obviamente una experiencia, pues nunca lo había vivido, como dice la licenciada, única. Me encantaría seguir asistiendo. Yo estoy cerca, entonces no tengo tema con ello. Y me llevo mucha información, mucho conocimiento. Y pues agradezco la invitación. Y en algún momento me voy a preparar para poder tomar batuta del tema que concierne. Y lo voy a hacer con mucho gusto. Como me dijo el doctor, no, te vamos a preparar. Estoy comprometida con autoprepararme, porque sí me gustaría estar empapada en cuanto a conocimiento, en cuanto a léxico, pronunciación, tema, lexicología. La verdad es que estoy muy abierta a todo, a pesar de que ya tengo cierta edad, que estoy abierta al aprendizaje, y creo que este es un parteaguas para que me obligue a aprender y que después mi participación sea fluida, constante y sabia y retroalimentativa. Les agradezco. Es cuanto. Muy bien, licenciada, muchísimas gracias. Gracias. Licenciada. No, pues, en efecto, realmente casi lo mismo. Le estoy agarrando más pasión a la carrera. Algo que me ayudó muchísimo, aunque no lo crean, a estudiar la maestría, a quererme preparar, a venir hasta acá, fue haber vivido tal vez en carne propia lo que es la privación ilegal de la libertad y que prácticamente te hagan culpable de algo que no cometiste. En este caso, pues, aprendí mucho de ese lado de la historia, o sea, de los lados de los imputados. Las cárceles están más llenas de inocentes que de culpables, eso se los puedo asegurar. Delito de pobreza. Y por esto estoy más interesada en litigar, en aprender, en escuchar todo testimonio posible, hacer el trabajo que un abogado debería hacer, como de entrada visitar al imputado, tomarle la entrevista, ir al lugar de los hechos, porque ahí está todo. Y pues no permitir que se haga una detención ilegal, ni por supuesto que se vincule a proceso. Claro que no todo es color de rosa, les puedo asegurar que en esta escuela llamada vida me he topado con las audiencias que ahora las llevamos de manera virtual por carga de trabajo, y es súper decepcionante que el cerezo no conecta a las imputadas porque no les da la gana de hacerlo. Ellos no las conectan y alegan en falta de conexión, no tienen equipos, y eso es totalmente falso. Simplemente, tal vez, quiero suponer que no les cae bien la imputada o la persona que está ahí, o simplemente les da mucha flojera hacer su trabajo. Y esto me tiene aquí, precisamente para discutir todo, para aprender cómo son los datos de prueba, en qué momento se tienen que admitir. Esto es lo que a mí me está dando más ganas de ejercer la carrera y de interesarme más por cómo se hace el debido proceso y ir en cuanto a derecho. Entonces, pues bueno, yo les agradezco muchísimo esta invitación. Sí, me voy con bastante aprendizaje. Me gusta debatir cosas y pues decir algunas para que se presten a debate. El poder femenino. Y aquí andamos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con el licenciado Troncoso, ¿no? Para terminar. Sí, pues bueno,
Muchas gracias principalmente a todos, ¿verdad? Y aprovecho para mandar un saludo al maestro Ramos Becerril, fue catedrático, fue mi maestro, por cierto, un excelente maestro. Él ya mandó saludos, se lo regreso con un fuerte abrazo. Y en cuanto a pues, la escuela, a mí me gustaría, voy a hacer un comercial. La Facultad Judicial de Derecho Tributario me ha dado mucho, me ha dado bastante como litigante. No me arrepiento, esta es la segunda maestría que yo curso en esta universidad, y los catedráticos tienen una excelente calidad, pero lo que más me ha gustado es que son personas que están comprometidas con la justicia. No están casados ni con una universidad, ni con una materia, sino la mayoría de los que he conocido son gente que les gusta la justicia, como lo acaba de mencionar la compañera. Entonces eso lo motivan a uno a seguir adelante, para seguir dando voz al inocente. El inocente, partiendo del hecho que no solamente es la víctima, a veces el inocente es la parte contraria, y desafortunadamente en México, la mayor parte de las veces el inocente es la parte imputada. Entonces vamos a regresarle la voz y la dignidad a las personas inocentes, y eso es un compromiso que uno adquiere en esta universidad, y más con los compañeros que me han tocado, como la que acaba de hablar ahorita. Muchas gracias, maestro, y gracias a este canal de radio por darnos la oportunidad de compartir y de debatir en este espacio. Muchísimas gracias, licenciado Troncoso. Licenciado Rafael. Pues muy a gusto, bueno, el programa, estar interactuando con grandes maestros, nuestra alma mater, que nos abrió las puertas para seguir estudiando, seguir especializando, y retomando puntos de los compañeros. Pues sí hay muchos errores todavía, mucho que trabajar, mucho que estudiar todavía, mucho que prepararse. Y sé que un grave problema de la certeza es el conocimiento. Ser abogado pues no es sencillo, ¿no? Es una tarea ardua, ¿no? Tener la teoría y tener la práctica, ¿no? Puede ser muy teórico, pero la práctica pues no. Tienes ahí el hecho, tienes la cuestión jurídica, tienes hasta la prueba, pero pues ahora cómo la desenvuelvo, ¿no? Conociendo todas las fases de la prueba, ¿no? Desde la investigación, expresiones fácticas, desde la obtención, desde el documento probatorio, desde la admisión, desde el ofrecimiento de admisión, ¿no? Su valoración, importante la prueba. Y eso deriva de que pues hay que seguirnos preparando, porque pues hay que saber interpretar, argumentar, que tener una teoría del hecho, una teoría de la prueba, hay que conocer derechos humanos, hay que conocer parte sustantiva, parte objetiva, jurisprudencia, doctrina, amparo. O sea, esto es ese bagaje, la verdad, no es tan sencillo ser abogado, ¿no? Y da gusto que pues compañeras tengan ese énfasis, seguir preparando, seguir estudiando. Y tenemos instituciones que en esta institución pues prácticamente vemos maestros con mucha experiencia, como los presentes, ¿no? Experiencias que nos las transmiten, y pues tratamos de llevarlos a cabo, que esa es la finalidad, ¿no? O sea, sí, tengo el conocimiento, lo adquiero, pero pues ahora pongámoslos en práctica, ¿no? Vemos que falta mucha ética, ¿no? Realmente, mucha honestidad, el agradecimiento, ¿no? Muchas cosas importantes que hay en la vida profesional del abogado, ¿no? Que no es sencillo, ¿no? No es fácil decirse abogado, ¿no? Decirse abogado penalista, ¿no? A veces con la trayectoria que uno trae, a veces dice, pues apenas empieza a entender el derecho penal, ¿no? O sea, y otro ya, no, pues espérame, pues que sí, hay que ser humilde en el conocimiento, ¿no? Entonces, maestro, pues muchas gracias por la invitación. Los compañeros, muchas gracias también por estar aquí. Usted, maestra, pues conductora excelente, presentadora, de mucho gusto, y gracias también al auditorio que nos escucha. Y la realidad es, como conclusión, es que pues hay que, dice el dicho, ¿no? Hay que estudiar más para ignorar menos, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Realmente, insisto, ¿no? Lo que es adentro es afuera, al final de cuentas. Cada quien damos lo que tenemos. Y eso es algo esencial. Ya tocamos la puerta, ya nos abrieron. Ahora que hay que aprovechar toda esta oportunidad, y pues ojalá lleguen a las grandes ligas, lleguen a la praxis de un doctorado, lleguen a esa investigación, que entre más vamos investigando, más nos apasiona esta carrera que a muchos nos apasiona. Es una carrera hermosa, la verdad es que es una carrera que te da
para mucho, que te hace estudiar, que te hace aprender día con día, y eso es lo bonito de ella. Entonces, pues este programa es precisamente para eso, para sembrar esa espinita en todos aquellos que se dedican a esta carrera y en los que no, para que aprendan un poquito de lo que es, para que sea más amplio su conocimiento. Agradecemos a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por hacer ese esfuerzo de venir desde tan lejos y pues estar aquí y compartir sus opiniones. Agradecemos a quienes también no pudieron estar, pero que estuvieron ahí dando sus opiniones, muchísimas gracias. Y agradecemos a esas personas que nos ven siempre, cada 8 días o cada 15 días, dependiendo cuando hacemos nuestros programas. Al doctor Ramón Ramos Becerril, que estuvo muy pendiente del programa, y al licenciado Javier Zavala, que no pudo estar dentro del programa, pero que sí estuvo aportando preguntas para que sus compañeros pudieran expresar sus conocimientos. Gracias, les manda un caluroso saludo y les agradece por sus conocimientos. Asimismo, agradecemos a pues el doctor, les hacemos una cordial invitación, como ya se los dijimos, a este tercer simposio jurídico penal compliance que se va a llevar a cabo en el Senado de la República los días 2 y 3 de diciembre. Por ahí están nuestros banners promocionales en la página de Facebook en Búho Andrade y Corporativo Jurídico Andrade y Asociados, para que se puedan inscribir. Todavía hay lugares, pueden mandarnos un WhatsApp y con mucho gusto hacemos su registro. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Tenemos un reconocimiento que se los vamos a dar en otro lugar para que tengan su foto del recuerdo. Así Gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias.